Señores del auditorio, vamos a dar inicio a la mesa redonda Las varices como enfermedad profesional. El doctor Alejandro Comber va a dar inicio a esta disertación y bueno, después al final habrán preguntas para todo el auditorio. Bueno, buenos días. Agradezco al doctor Daniel Honorati y a la mesa por haberme invitado. Hace más de 30 años que soy cirujano y vascular y flebolinfólogo, pero también soy perito médico laboral, asesor a la UAR, que es la Unión Argentina de RT, y experta RT, con lo cual voy a tratar de dar por unos minutos mi visión, pero desde el punto de vista legal y laboral en este momento de la especialidad. Bien, primero entiendan qué es una enfermedad profesional. La enfermedad profesional se ha sostenido que se origina y desarrolla en ejercicios de una profesión, en el producto de la acción reiterada y lenta a los elementos y condiciones habituales del trabajo y que moderadamente han requerido otras exigencias que contemplan tres factores. Tiene que haber un agente de riesgo, tiene que haber un cuadro clínico, tiene que haber actividades con capacidad de exponer a determinadas enfermedades profesionales. Es decir, no todas las enfermedades son enfermedades profesionales. Miren desde cuándo se habla de enfermedad profesional. El Morbis Certificum Diatriba del año 1700, con la enfermedad del granjero, que era una enfermedad pulmonar, o sea, miren desde cuándo se habla de enfermedades profesionales. En todas están incluidas en el listado de la ley 24577, que ahora les voy a explicar. Las que no están incluidas en este listado como sus consecuencias, como es obvio, no van a ser resarcibles. ¿Qué pasa con varices y trabajo? Bueno, tenemos antes del 2014 y luego del 2014. Antes del 2014, las varices, hernias inguinales y lumbares eran enfermedades preexistentes. En el 2014 se reúne una mesa directiva en la cual no había ningún médico, ya no hablamos de un especialista, ningún médico, ¿está bien? Y dijeron, che, ¿qué hacemos con esto? Bueno, las varices no fueron incluidas como enfermedad profesional y fue un reclamo largamente postergado. Como había tanta cantidad de juicios laborales, la industria del juicio se hizo enorme, los sindicatos presionan al gobierno de turno, al ejecutivo, para incluir las varices como enfermedad profesional. Y así fue esta mesa. Esta fue el día en la ley, que ahora voy a nombrar, que es el decreto 49/2014, donde no había en esa mesa ningún médico. ¿Está claro? No, ni siquiera la Asociación de Flebología. Ningún médico. Ok. Bien. En el síndrome de varicosis y trabajo, ¿qué sabemos hoy? Se habla de relación desde Ramazzini de que existe, la enfermedad venosa incide en determinadas profesiones más que en otras. Factores de riesgo serían la bipedestación prolongada, por ejemplo, aumento de la temperatura ambiental, personas que están en cámara frigorífica o que de pronto están en un lugar de pronto con el calor constantemente, una manipulación, lo que nosotros llamamos en medicina legal el objeto de la carga, es decir, porque lleva más peso que el que debe llevar. Si yo peso 80 kilos y me hacen llevar 160, no es lógico. Bien, ¿qué dice el artículo? No me peguen, como diría Jordan, no me peguen. El artículo dice así. El artículo 49 de 2014 dice, varices primitivas bilaterales. Como tuve oportunidad, y la UAR me convoca, la Unión Argentina de RT como perito laboral, me preguntaron a mí, doctor, ¿y de qué varices son? No tengo ni idea. Safena interna, safena externa, safena magna, safena anterior, no dice nada. La ley no dice nada. Las actividades laborales que pueden generar exposición, tareas con desarrollo habitual, se requiere prolongación, permanencia en posición de pie, estática o movilidad reducida. Pero ojo con esto, tiene que estar 3 años en esa actividad. Hasta hace poco decía, bueno, mira, año y medio lo arreglamos. No, hoy por hoy, 3 años en esa actividad, seguidos. Y entonces, las hernias inguinales, las hernias crurales, lo que antes era preexistente, a partir de esto se incluye como enfermedad profesional. Bien, en el decreto, alegar la preexistencia que puede eximir la ART deberá constar la patología en el examen preocupacional. Es decir,
cuando ustedes ingresan a un trabajo, se les debe hacer por ley un examen preocupacional. Es importantísimo que lo haga un idóneo y que diga si tiene o no varices al ingreso. Eso no es malo ni bueno, si la tiene o no. ¿Ok? Lo otro, algunas dificultades de la ley. El decreto no expone claramente la implementación de las medidas preventivas que deben ser tomadas por los empleadores. Es decir, cuando yo le pregunté a la UAR, escúcheme, media de descanso, la ley no dice. Y perdón, si yo tengo que usar una bota especial cuando me piden en un trabajo determinado, ¿por qué media de descanso no? Porque no lo dice. Si no lo dice, no pensamos gastar. Bueno, bárbaro. Ante esto la UAR, la Unión Argentina de RT, le propone lo siguiente, a ver, hagamos algunas cosas un poquito mejor. Entonces le da una normativa al Poder Ejecutivo diciendo lo siguiente, a ver, primero, nos pusimos de acuerdo en la UAR que las varices deben de ser de miembros inferiores, primer punto, porque tampoco lo decía. Es decir, una trombosis subclavia, ¿va? No decía nada la ley. Tomar como nomenclatura la caracterización CEAP, nos pusimos de acuerdo. Y tomar en cuenta factores previos, por ejemplo, bipedestación estática, con deambulación restringida, si es una prolongación de la carga, si es una prolongación de la carga térmica. En estas dos, vale decir, si es de carga o térmica, debe permanecer de pie por lo menos más de 2 horas seguidas en su jornada laboral. Pro y contra de la ley. Si bien las ART están obligadas a cubrir los tratamientos de la incapacidad, resulta solo que el 2% de los casos denunciados son aceptados como tal. 2%. Se creía que iban a disminuir las demandas, aumentaron las demandas. Las obras sociales se verán libres de soportar la atención médica y farmacológica. Esto sucedería si los casos fueran aceptados como enfermedad profesional, lo cual está sucediendo un bajo porcentaje. Les pregunto, ¿quién no atiende varices primitivas bilaterales? ¿Está bien? Y les pregunto, ¿las tenemos que atender como al financiador como obra social o va por enfermedad profesional? Después lo discutimos. Se pensó que habrá una avalancha de denuncias, lo cual no sucedió. La industria del juicio sigue funcionando. Y sigue siendo el trabajador, el pobrecito, el punto más débil que no sabe para dónde ir. Escúcheme, ¿esto me lo cubre la RT o me lo cubre el financiador la obra social? Y acá, a pedido de mi amigo, jefe, doctor Daniel Honorati, una noche, me dijo, tengo que hacer un certificado, Ale, decime qué pongo. Bueno, esto es de todos los días. Examinan a un paciente, el paciente dice, doctor, como voy a faltar durante la semana, hágame un certificado. Conste, entonces yo les pongo como si fuera el diario y se los hice. DNI, se hace así. Conste que el señor José Rodríguez, DNI tal, ha sido intervenido. Quirúrgicamente pongan lo que quieran. Y o práctica esclerosante, esclerosis dirigida, otorgándose el alta médica a partir del, puse 17 de mayo del corriente. El paciente debe de, ¿lo digo o no lo digo? Debe de realizar tareas habituales. No se les ocurra nunca poner tareas livianas. Siempre debe de retomar sus tareas habituales, porque ustedes no son peritos médicos laborales, porque si no les cae una carta documento y les dice, señor, ¿por qué va a hacer tareas livianas? Entonces, por favor, ¿podría comparecer acá y me lo puede explicar? La ley 24577, que no la hice yo, de varios años, el año 70 y pico, habla de tareas habituales. Ante inconvenientes que surjan de su práctica médica realizada en relación a la actividad laboral, debe ser evaluado, ponen, por el médico especialista del trabajo de su ART y ámbito laboral. La práctica realizada no dictamina per se ningún baremo de incapacidad. Ustedes solamente hacen un certificado de la especialidad como peritos de esto. No tareas livianas. ¿De acuerdo? Bien. Situación actual, en 22 años de vigencia del sistema, la tasa de accidente disminuyó 46%, la tasa de fallecimiento por las ART 73%. Actualmente la cobertura de ART es para 10 millones de trabajadores y 1.2 millones de empleadores. Segundo punto, si mañana
tengo que pagar los juicios que hay por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo en la República Argentina, son 5.000, no me equivoqué, 5.000 millones de dólares, que se calculan 300.000 juicios pendientes. 300.000 juicios pendientes. Esto es de esta semana, lo sacó la Superintendencia de Trabajo. Fíjense que por suerte de los 500.000, ahora ya se nos bajaron a 344.000. No estamos tan mal, estamos bajando la tasa, pero igual sigue alta. Fíjense las ciudades que más juicios laborales tienen. Tenemos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires con 10.000 casos, Córdoba, en Mendoza con 2.465, esto en el 2017 y cómo baja en el 2018. Es decir, estamos bien y estamos mejor. No, muy bien, estamos un poco mejor. Junto al doctor Jorge Segura somos prestadores de Experta RT y entonces le voy a dar algo de todos los días. Para meterse en esto de poder ser, primer punto, la semana pasada salió un comunicado, recién le decía el doctor Daniel Honorati, que la Superintendencia de Río de Trabajo se asoció a la Superintendencia de Salud. ¿Eso es bueno o malo? Para los flebólogos es malo. Es malo porque nos exige que tengamos la especialidad y le tenemos que entregar la especialidad. Y como tenemos problemas con la especialidad, si no somos especialistas, no podemos trabajar como especialistas. Yo porque para ellos soy perito médico laboral. ¿Cuáles son las pautas médico-legales? Hay un parte médico de ingreso y una historia clínica. En medicina laboral se trabaja con historia clínica electrónica. Debe de pasar por lo que es el ámbito de higiene y seguridad. En la actualidad, para que sepan, de cada 10 siniestros de enfermedad profesional, solo 2 se aceptan. Y aunque le parezca mentira, la cirugía más aceptada es el láser. Y es el láser porque tiene una deambulación rápida, una incorporación rápida y además tiene la menor incapacidad permanente y total de la masa obrera. Es decir, que al paciente no me regalan nada, me dejan hacerle un láser, por las 48 horas vuelve al ámbito laboral y con incapacidad 0. Tiene un parte de médico de egreso, pero el que le pone el punto es la Comisión Médica y la Comisión Médica Central, donde le va a poner qué incapacidad tiene o tendrá ese trabajador. Bien, caso típico. Esto viene a la consulta, en el cual presenta un caso de ART, insuficiencia de pena interna bilateral y demás, y ya empiezo a tacharlo porque ¿saben qué? ¿Saben lo que me lo dijo ya? Yo le dije, bueno, esto va para láser endovascular. Y me dice, no señor, de ninguna manera, me dice el auditor laboral. El auditor laboral me dice, ¿sabe qué? Está rechazada. Entonces, esto, que pasa todos los días, y no lo hacemos bien, esta es una situación que nos llegó al doctor Jorge Segura y a mí, para ir a declarar. Ir a declarar, a pesar que hayamos hecho las cosas bien, porque no lo operamos al enfermo. Y no lo operamos al enfermo porque no nos dejó la RT, pero hay que contestar la citación. Entonces, si ustedes se van a meter en esto, sepan que no es solamente el examen médico, quirúrgico, vascular y flebológico. Tienen que estar preparados a contestar la citación al juez que no sabe nada de medicina laboral y un perito que sabe menos todavía. ¿Ok? Gracias. Doctora Jaspe, quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Por ejemplo, ¿cómo...? Ojar. De trabajo, perdón. Buen día, doctor. Buen día. En el caso de no contar en una zona, digamos, con equipamiento láser, ¿se ven obligadas a aceptar otros tratamientos? Imagino. A ver, ni sí ni no, ni. Ajá. Eso dependerá del convenio entre las partes que tú hagas como prestador y en este caso la ART. Hay muchas ART que las aceptan, hablo de una, pero otras no. Otras
de pronto nada, es decir, esto es un convenio entre las partes. Esto es muy distinto. Primero es que no hay un nomenclador nacional. Bien. Segundo es un convenio entre las partes. Y tercero es la RT que inclusive dice a qué sanatorios vos podés realizar este procedimiento. No es, pero no tiene nada que ver con cómo es la parte de Superintendencia de Salud o la parte asistencial. Bien, digamos que la normativa legal es lo que rige la parte legal a acondicionar en distintas... La normativa legal es que la RT debe de hacerse cargo Bien. de varices primitivas bilaterales. Eso lo debe hacer y el trabajador no hay ningún problema cuando descubrimos que hay un efecto de la carga o de pronto hace 3 años que trabaja en esa misma actividad, es la RT que se tiene que hacer cargo de esto. Pero te vuelvo a repetir, en mi estadística personal, que ya llevo unos cuantos años en esto, de cada 10 siniestros, 2 son aceptados. Gracias. Bueno, muchas gracias. Espera un segundito acá. Profesor. Te quiero preguntar una cosa que es muy importante, porque me pasó más de una vez, ¿no? O sea, cuando uno habla de la enfermedad profesional y extiende el certificado, estoy totalmente de acuerdo con que hay que poner ojo con las tareas habituales, no tareas livianas, no tareas pasivas, evitar prolongadas bipedestaciones, estatismo, etcétera, etcétera, etcétera. O calzado, lo que sea. ¿Por qué? Porque las ART nos tiran la pelota a nosotros. Y sobre todo si somos cirujanos. Entonces, nos tiran más fuerte. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos los responsables de esto. Profesor, le contesto. Lamentablemente, espero que no haya ningún abogado en la sala. No hay ningún abogado, ¿no? Bien. Porque el problema lo tienen nuestros... ¿Hay grabadores? Bueno, no importa, me conocen. Que no haya abogados. El problema es que, contesto tu pregunta, profesor, y es que la trastienda, que el abogado patrocinante del empleado le dice, anda a tu médico, que como no sabe nada de esto, que te haga un certificado. Y el señor va y de confianza, tú lo operaste, y después vuelve. Que sea más completo. Y otra vez vuelve. Y no, y que sea más, llega un momento que dice, escuchame una cosa, ¿cómo viene la mano? Y entonces le ingresa a la SAD el abogado. Entonces la realidad es que tú tienes que contestar solamente a lo que hace, a lo que has hecho en ese paciente. Nada más. Por eso hay un párrafo que yo les puse al final, que es el médico perito laboral, ya sea de la RT, ya sea de la empresa o demás, que dictaminará, como dicen en la jerga, cómo viene la mano. Tú lo único que haces es poner qué procedimiento hiciste y nada más. Y tareas habituales. Nunca pongan tarea liviana porque van de cajón a ser citados. Sí, y menos poner porcentaje de incapacidad. No. Eso, aparte, Eso, les explico. Eso es lapidario. Superintendencia de Salud da 2 matrículas. Una al médico legista y otra al médico laboral. Para poder poner un baremo. Así que no pueden poner. Gracias. Bueno, Doctor, una sola pregunta. Te felicito por la charla. Gracias. Y bueno, también en los certificados, que yo aprendí en una charla, es poner se aconseja. ¿Sí? Que eso es importante decir, tantos días de reposo se aconseja. Nosotros como médico tratante no damos los días laborales. Cada empresa tiene que tener su médico laboral que tiene que autorizar la cantidad de días. Entonces vos aconsejás, querés aconsejar 6 meses, aconsejás, pero que le tiene que dar es el médico laboral. Sí. Y después, yo cuando me preguntan mucho, quieren extenderlo, le digo, ¿para qué necesitas para esto? Tenés que ir a un médico legista, yo no puedo, no estoy autorizado. Es así. Sí, Alejandro, yo estoy haciendo muchas ecodoppler que me mandan una RT y a veces veo pacientes con insuficiencia de una sola pierna. En ese caso, ¿quién se hace cargo para el tratamiento del paciente? Bueno, ¿hay algún directivo de RT acá? No. Bien. Bueno, la realidad es esta. La ley dice, si es unilateral, es el financiador o la obra social.
Si es bilateral y se comprueba el efecto, como te expliqué, estático de la carga, 3 años y demás, es la ART. Pero ¿qué pasa? Que a veces es el mismo paciente, doctor, ¿qué hago? ¿Me conviene ir por el ART o me conviene ir a la obra social? Yo, como estoy de los dos bandos, le digo, ¿está asalariado? Sí. ¿Cobra recibo en blanco? Sí. Ok. ¿Es bilateral? Sí. Muy bien. Entonces puede denunciar esto, la denuncia es válida por ART. ¿Correcto? Pero si no es bilateral, y yo no te puedo explicar por qué pusieron así, porque se sentaron en la mesa sindicalistas y el Ejecutivo Nacional. No llamaron a nadie, ni un médico. Yo fui convocado por la UART porque hago la especialidad para dar una opinión, nada más. Vos haces el ecodoppler, señor, entréguelo, llegue a entregar. Sí. Pero lo habitual es que es el financiador y no la ART. Eso va a rechazo al 100%, porque no es bilateral. Falta orador, el doctor Alabarce, por favor. Una pregunta, cuando un trabajador hace el examen preocupacional, o sí, el médico laboral le hace siempre un examen físico, pero no le manda a hacer ningún estudio para comprobar si tiene insuficiencia venosa o no. Yo creo que, no sé si eso se tendría que empezar a hacer, como a veces le hacen otros estudios complementarios, pero no hay forma, una persona para que se cubra la empresa. No, cuando entró ya tenía un grado de insuficiencia venosa. Sí, no sé si eso tiene alguna... El examen de ley preocupacional es obligatorio, pero nunca tiene que ser tomado como algo discriminatorio. O sea, puede existir una patología venosa y esa patología es una preexistencia. Para algunos puestos de trabajo puede uno determinar que no es apto, pero no es apto porque el hecho de que lo mande a un determinado puesto puede agravar esa patología. Entonces nosotros no tan solo tenemos que cuidar, digamos, o sea, el principal objetivo es cuidar la salud de ese trabajador. En el año 2014 yo presenté un trabajo de la importancia de la valoración de la insuficiencia venosa en los exámenes preocupacionales. Y esto era porque en el Congreso Panamericano, ¿Panamericano? Bien digo, en Tucumán. Y esto era muy importante porque las empresas privadas generalmente toman médicos recién recibidos para hacer los exámenes preocupacionales. Entonces yo me tomé el trabajo de investigar de todos los ingresantes de una fábrica que luego pasen conmigo. Casi el 50-60% que eran informados sin preexistencia tenían algún tipo de preexistencia solamente desde el punto de vista de la insuficiencia venosa. O sea, no es una condición de que siempre se tome el ecodoppler como un estudio a realizar, pero sí hay que tener en cuenta cuáles son los puestos de trabajo a los cuales irá ese trabajador. Y después, por ejemplo, las azafatas tienen la obligación de usar medias de compresión. Sí. ¿Hay algún tipo de trabajo que vos sepas que las medias de contención son obligatorias, como el casco para el obrero No, es lo que el doctor dijo. Claro. La 24577 y después la ampliación que dijo el doctor, sabemos perfectamente que no. Higiene y seguridad, cuando nosotros nos encontramos en la UAR, dijo, no sé ni me interesa. Y el no sé ni me interesa, te explico, Diego, ¿sabes por qué? Por un tema económico. Básicamente, porque cuando llegué a la UAR le dije, bueno, ¿y quién va a pagar la media de descanso? Entonces me preguntaron, ¿y quién para vos debería de pagarlo? ¿Usted empresa? No, yo no tengo plata. No. Entonces dice, bueno, ¿usted ART? No, tampoco. Entonces pasa lo mismo con el ecodoppler. Yo también planteé, totalmente de acuerdo con el doctor, que debería hacerse un ecodoppler. Me dijeron que no porque le aumentan los costos. Y el examen preocupacional no está incluido un ecodoppler. Muchas gracias, doctor. En honor al tiempo, debemos dejar la mesa. Un recuerdo que tengo en el Mundial del 81 que se hizo en Copenhague, nos contaron que en Dinamarca había algo que se llamaba la ley de la media, que todos aquellos obreros que tenían que estar en una máquina o en un trabajo permanentemente tenían la obligación de estar con la media elástica y si no, perdían el día de trabajo. No sé si todavía tiene vigencia, creo que es un tema interesante para investigarlo. Muchas gracias. Damos por cerrada la mesa.